hijitos del grado cuarto, ¿cómo están, amores? ¿Sí descansaron, hijitos? Espero que hayan recargado baterías este fin de semana. Bueno, amores, bienvenidos hoy, lunes 26 de julio, a nuestra clase de español. Ya casi se acaba julio, viene el mes de las cometas, qué rico. Bueno, pero deben trabajar muy juiciosos, no se atrasen en las evidencias para que los fines de semana tengan el tiempo libre y los lleven a elevar cometa con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, bienvenidos. Bueno, hijitos, entonces continuamos hablando del cuento. El cuento es una narración breve, oral o escrita en la que se relata una historia, tanto puede ser real o ficticia. Además de su brevedad, o sea que es corto, el cuento tiene otras características estructurales que lo diferencian de la novela, y eso es lo que tú debes tener muy claro. La frontera entre un cuento largo y una novela corta no es fácil de definir, ¿cierto? Pero debes tenerlo muy claro, que el cuento es muy corto. En cambio, la novela va a ser larga, la novela va a tener capítulos, en cambio el cuento no. Recordemos, ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios. Son pocos personajes los que protagonizan el cuento. ¿Listo? ¿Cuáles son las partes de un cuento? Inicio, que es donde se presenta el comienzo de la historia, donde se presentan a los personajes, el lugar y el tiempo. Tenemos el nudo, que es la parte más importante del cuento. También suele ser la parte más larga. Aquí encontramos el problema que surge dentro del cuento y las acciones o los sucesos que se realizan para solucionar este problema. También hay un final o un desenlace. Es la parte en la cual los problemas que surgieron en el nudo se solucionan. Hay finales tristes o hay finales felices. Entonces recordemos cuál es la estructura del cuento: introducción, inicio, ¿cierto? Que es la parte donde se presentan los personajes, el tiempo o el lugar, el desarrollo o el nudo, que es donde está el problema, y el desenlace o el final, que es donde se soluciona el problema. ¿Cuáles son las partes del cuento? Introducción, nudo o desenlace. Ahora recordemos cuáles eran los elementos del cuento, las cosas que necesita un cuento para que esté completo. En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias. Los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono, ¿cierto? Todo eso es súper fundamental. Entonces, hablamos de un narrador. ¿Qué es un narrador? Es la voz que cuenta la historia y organiza la trama. Hay una persona, ¿cierto?, que está en primera persona, en segunda o en tercera persona. Recuerda que es primera persona si es el protagonista del cuento. Si es segunda persona, si interviene en el cuento, pero no es el protagonista. Y tercera persona si no tiene nada que ver en el cuento. Lo vio, se lo contaron y pues lo está contando. Hay unos tipos de narrador: omnisciente, protagonista y un testigo. Y hay uno que narra en forma de diálogo, un estilo directo y un estilo indirecto. Hay unos elementos como la acción, que es lo que hace que el cuento sea divertido, una atmósfera, un ambiente y unos personajes. Recuerden que hay personajes principales y hay personajes secundarios. ¿Listo? Entonces recordemos cuáles son esos elementos del cuento. Personajes como los seres humanos, los animales, las cosas que realizan algunas acciones. Hay un espacio que es el lugar y hay un tiempo que es el momento donde sucedieron los hechos. Ahora hablemos de las características del cuento. Recuerden que el cuento es breve, sintetiza lo más posible de la narración. Tiende a limitarse a una sola acción, es decir, si el dragón secuestró a la princesa, ahí se queda y todo gira en torno a ese suceso. Tiene pocos personajes, pero además predomina la fantasía del autor.
También se escribe en prosa. ¿Recuerdan qué es prosa? Que se escribe de lado a lado del renglón, ¿cierto? Porque verso es cuando lo escribíamos en la mitad del renglón, como los poemas, las coplas, los trabalenguas. Y además, otra característica del cuento es que se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre. Entonces recordemos algunas características del cuento. El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos. ¿Como cuáles? Como la ficción. Aunque puede inspirarse en algunos hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, algunas cositas son reales, pero la mayoría son ficticios. Argumental. El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados para que se entienda como cuáles, como una acción y unas consecuencias. O tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Listo? Hay unos personajes principales y unos secundarios. Está escrito en prosa y además es corto. ¿Listo? Como ya recordamos todos estos aspectos del cuento, vamos a hablar de la actividad para hoy. Recuerda que en nuestro cuaderno ahí dice 26 de agosto, es que la profe ya quiere que llegue agosto. Lunes 26 de julio, recuerda que hoy estamos a lunes 26 de julio, es que yo ya quiero que llegue el mes de las cometas. Lunes 26 de julio, ¿listo? Recuerda que la fecha va con rojo, bien organizado, con buena letra, bien bonito. Luego vas a realizar la lectura de la página 101 de tu módulo. Cuando la hayas leído 3 veces, por favor, colócale la fecha para que sepas qué día leíste esa página. Yo hago eso con mi módulo donde están las páginas. Cada fecha que la voy trabajando, le voy poniendo las fechas. Y así me organizo. Organízate tú. Lees la página 101 3 veces y le colocas la fecha. Luego realiza la lectura del cuento que está en la página 102. 3 veces para que lo entiendas muy bien, para que mejores fluidez y velocidad lectora. Recuerda, realiza la lectura del cuento de la página 102. ¿Y qué le debes hacer? Colócale la fecha. En la página 102 vas a subrayar en tu módulo, recuerda, en la página 102 de tu módulo. Vas a subrayar con color amarillo el inicio, con color azul el nudo y con rojo el final, ¿listo? Esta actividad, ¿dónde se va a hacer? En tu módulo, mi vida. Pero este punto, el enunciado, pues lo debes escribir en el cuaderno para que quede la evidencia de lo que vas a trabajar hoy. Luego vas a realizar la lectura de la página 103. Solo leemos, nada más. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar lectura para que el día de la prueba nos vaya súper bien. ¿Listo? Realiza la lectura de la página 103. ¿Y el papel del adulto cuál es? Verificar que el estudiante de verdad lea para que mejore el proceso. Recuerden que nuestras clases de plan lector yo las voy a seguir haciendo virtuales, o sea que me voy a dar cuenta quién está mejorando lectura y quién no. Luego vas a solucionar la página 107 de tu módulo, ¿listo? Soluciona la página 107 de tu módulo y recuerda colocarle la fecha. Profe, ¿y entonces qué evidencia te envío? Pues donde subrayaste el inicio, el nudo y el desenlace, la página 107, ¿listo? Porque las páginas de lectura, pues esa no tienes que enviar la foto, porque si es solo leer, pues ¿qué me vas a enviar fotos, cierto? Y recuerda copiar los enunciados en el cuaderno para que quede la evidencia que hoy leímos mucho porque somos unos pilos leyendo. Bueno, hijos, por hoy no es más. Por favor, recuerden que deben ser muy puntuales en la entrega de evidencias. ¿A dónde se deben enviar? Al correo profe.lina.flores@gmail.com. No nos dejemos atrasar en evidencias porque así nos atrasamos en notas. Bueno, chao, chao, bendiciones.